Escapé de la casa de mi marido a la medianoche después de descubrir su álbum oculto. Ella tenía todo lo que una mujer podía desear. Un apellido respetado. Una casa de ensueño entre viñedos. Un marido perfecto, al menos eso parecía. Pero una noche, un pequeño hallazgo lo cambió todo. Y lo que empezó como una historia de amor, terminó en algo que ni tú vas a creer. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que se escondía detrás de esa sonrisa perfecta. Y si te gustan las historias intensas como esta, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad del mundo nos estás viendo? Clara se detuvo unos segundos frente al espejo de la suite del Hotel Boutique donde se celebraba el evento. Ajustó el broche de su vestido sin ayuda, como hacía desde hacía tiempo, porque Héctor no se molestaba en acompañarla en esos detalles. Llevaba un perfume caro, un bolso de cuero italiano y una sonrisa ensayada que solo usaba cuando estaba rodeada de gente poderosa. El salón estaba lleno de empresarios del mundo del vino, y las cámaras de televisión local esperaban capturar otra escena del matrimonio perfecto. Nadie imaginaba que esa noche, más que una anfitriona, Clara era una mujer a punto de romperse por dentro. Héctor, impecable en su traje azul medianoche, caminaba por el lugar como si fuera dueño de cada mirada. Saludaba con cortesía, hacía bromas que encantaban a los inversionistas y de vez en cuando tomaba la mano de Clara como si fueran una pareja de portada de revista. Ella reía, decía frases encantadoras y posaba donde le pedían. Había aprendido a jugar ese juego hacía años. Lo que nadie notaba era que, en privado, Héctor casi nunca la miraba a los ojos. El respeto entre ellos había muerto hace tiempo, pero las apariencias valían millones. En la entrevista en vivo para la televisión regional, Héctor se lució. Habló de expansión internacional, de nuevas inversiones y del legado familiar que, según él, Clara y él habían construido juntos. Ella asentía, aunque sabía que los números de la cuenta conjunta estaban cada vez más desequilibrados. Él tenía acceso a todo, pero no compartía nada. En público, ella era la socia ideal. En privado, no tenía acceso ni a los correos importantes de la empresa. La verdad era que Clara no tenía poder, solo una imagen calculada que otros explotaban. Cuando la limusina los llevó de regreso a la casa de campo, el silencio fue absoluto durante el trayecto. Héctor revisaba su teléfono con desinterés, mientras Clara observaba las luces de la ciudad alejarse por la ventanilla. Al llegar, antes de bajar del coche, él la miró de reojo y soltó una frase que la dejó helada. Ese vestido no te favorece. Te hace ver mayor. No hubo discusión. Clara bajó la mirada, abrió la puerta y caminó hacia la entrada como si no hubiera escuchado nada. A esas alturas, ni siquiera dolía. La casa era enorme, decorada con muebles traídos de Florencia, lámparas de cristal francés y ventanales que daban al viñedo. Pero todo ese lujo parecía una prisión silenciosa. Clara subió al dormitorio sin decir palabra. Se quitó el maquillaje frente al espejo sin mirar su reflejo, como si ya no reconociera a la mujer que era. Dejó el vestido sobre una silla y se puso una bata blanca que aún olía al último spa de lujo donde había estado sola. La cama estaba hecha, pero vacía. Héctor se había encerrado en su despacho, como cada noche. Un leve murmullo desde el pasillo la hizo detenerse. No era la televisión. No eran pasos. Era Héctor, hablando por teléfono en voz baja, en un idioma que Clara no lograba identificar del todo. Algo entre francés y portugués, aunque con términos financieros que le resultaban familiares: transferencia, cuenta, propiedad. La puerta del despacho estaba entreabierta, pero cuando Clara se acercó, él la cerró con rapidez. No hubo preguntas, tampoco respuestas. Solo una tensión que se quedó flotando en el aire hasta la mañana siguiente. Al día siguiente, durante el desayuno, Héctor fingió normalidad. Habló del viaje que haría a Lisboa, de una supuesta negociación con distribuidores internacionales, y de lo importante que era que ella mantuviera la agenda con la prensa. Clara, como siempre, sonrió y asintió. Preparó café en la cafetera italiana que había comprado en un viaje a Toscana, pero no lo probó. Solo escuchaba, memorizando cada palabra que él decía. Algo en su intuición le gritaba que nada de eso era real, que había algo más detrás de tanta calma aparente. Cuando Héctor se despidió con un beso rápido en la mejilla y salió con su maleta de cuero oscuro, Clara no lo acompañó hasta el coche. Se quedó de pie en la cocina, con la taza aún caliente en las manos. Miró por la ventana y vio cómo él subía al auto sin mirar atrás. Ese gesto tan pequeño fue el que encendió algo dentro de ella. Ya no se sentía amada, ni siquiera respetada. Era solo una figura decorativa en la vida de un hombre que vivía de secretos. Y esta vez, no lo iba a dejar pasar.
Subió a la biblioteca con una excusa banal: revisar contratos, responder correos. Pero en realidad buscaba señales. Siempre había sentido que algo no encajaba, pero hasta entonces no se había atrevido a buscar con intención real. Revisó estantes, cajones, carpetas de cuero. Nada parecía fuera de lugar, hasta que sus dedos tocaron una grieta detrás de unos libros franceses de colección. Al empujar levemente, un compartimento se abrió. Dentro, una llave dorada. Su corazón empezó a latir con fuerza. Algo estaba por cambiar. La llave brillaba bajo la luz cálida de la lámpara de lectura. Clara la sostuvo con dedos tensos, examinándola como si fuera un objeto maldito. No tenía ninguna inscripción, pero su peso metálico parecía llevar dentro años de silencio. Nunca antes había notado ese compartimento detrás de los libros. Aquella biblioteca era territorio de Héctor, y hasta entonces, ella lo había respetado. Pero algo en su pecho le decía que esa llave no era un detalle sin importancia. Era una puerta, y Clara, por primera vez en mucho tiempo, se sentía dispuesta a abrirla. Pasó horas buscando sin saber exactamente qué. Probó la llave en cajones, estantes, armarios del despacho. Nada. Ya era de noche cuando, al intentar mover una vieja enciclopedia sobre vinos franceses, escuchó un leve clic. Una tabla suelta detrás del mueble reveló un pequeño compartimento empotrado. Dentro, envuelta en tela negra, había una caja rectangular, forrada en cuero, sin etiquetas ni candados visibles. Clara la colocó sobre la mesa, contuvo la respiración y giró la llave. El mecanismo cedió con un chasquido seco que hizo eco en el silencio de la casa. Al abrirla, el olor a cuero viejo y papel guardado por años la golpeó de frente. Dentro, un único objeto, un álbum. Antiguo, pesado, cubierto por una fina capa de polvo. La tapa, desgastada a los bordes, tenía el nombre Viajes escrito a mano, como si fuera una colección de recuerdos. Pero Clara no recordaba haber viajado tanto con Héctor. Abrió la primera página con cautela. Lo que vio la dejó completamente paralizada. Una fotografía de Héctor, abrazando a una mujer rubia frente a un viñedo, que no era el de ellos. Las manos le temblaban, pero siguió pasando las páginas. Cada foto era una escena de familia feliz. Héctor rodeado de mujeres distintas, con niños pequeños, en lugares que Clara no reconocía. En la playa, en hoteles, en casas de campo, en cenas elegantes. Siempre sonriente, siempre cómodo, como si perteneciera a cada uno de esos mundos. Clara sintió un escalofrío en la espalda. Era como si hubiera estado casada con un fantasma, uno que se multiplicaba en cada país, en cada historia. Dio vuelta a una de las fotos, buscando una fecha. En el reverso, encontró algo mucho peor. Estaba escrito con tinta azul: Medellín. Heredera textil. 3 millones en joyas. 11 meses. Clara parpadeó, incrédula. Volteó otra: Barcelona. 2 casas. 1 año y medio. 1.8 millones en acciones. Una más: Ciudad de México. Confianza total. Herencia firmada. Cada imagen tenía una anotación. Clara sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Estaba viendo el inventario de una mente calculadora. Un archivo de víctimas. No era simplemente un álbum de recuerdos. Era un catálogo criminal. Héctor había vivido con otras mujeres, las había seducido, ganado la confianza de sus familias y se había ido, con parte o toda su fortuna. Clara no sabía si llorar, gritar o vomitar. Se aferró a la mesa con ambas manos, tratando de procesar la magnitud de lo que había encontrado. Eso no era una traición romántica. Era una estafa emocional a nivel internacional. Y ella era la próxima en la lista. La rabia empezó a nacerle en el pecho, pero fue rápidamente reemplazada por un miedo visceral. ¿Qué tan cerca estaba ella de perder todo lo que su familia había construido? ¿Qué tanto de su herencia ya había sido transferido sin que ella lo supiera? Pensó en su cuenta bancaria, en los documentos que Héctor siempre firmaba sin consultarla. Pensó en la tarjeta que había sido rechazada días antes y que él justificó con una falla del banco. Todo cobraba sentido, y lo que sentía era terror. Volvió a guardar el álbum con manos temblorosas, sin saber qué hacer a continuación. El reloj marcaba las 11:30 de la noche. Afuera, todo estaba en calma. Dentro de ella, una tormenta comenzaba a formarse. Subió las escaleras en silencio, cada paso más pesado que el anterior. Se detuvo en la puerta del dormitorio, sin fuerzas para entrar. Se sentó en el pasillo, con el álbum en el regazo, y se permitió llorar. No como una mujer traicionada, sino como alguien que acaba de descubrir que su vida entera era una mentira.
Horas pasaron sin que se moviera. Cuando finalmente se puso de pie, ya no era la misma Clara que horas antes sonreía frente a las cámaras. Bajó al despacho, buscó una libreta y empezó a anotar todo lo que había visto. Fechas, lugares, nombres. Era su única defensa. Sabía que si no actuaba con cuidado, todo se volvería contra ella. El enemigo no era solo su esposo. Era una red de engaños tan fina como la seda del vestido que usó aquella noche. El lujo ya no significaba nada. Ahora solo importaba la verdad. La mañana llegó sin que Clara pegara un ojo. Se duchó sin prisa, como si cada gota tibia intentara borrar la noche anterior. Se vistió con un conjunto beige de cashmere y bajó a la cocina, donde el aroma del café fresco no consiguió aliviarle el nudo en el estómago. El álbum estaba sobre la mesa, cubierto por un pañuelo de lino como si fuera algo sagrado o prohibido. Lo abrió con decisión, sabiendo que no había vuelta atrás. Esta vez, lo haría sin temblar. Tenía que entender hasta dónde había llegado el hombre con el que compartía su cama. Cada página era una puñalada distinta. Héctor sonreía con una ternura convincente. Su mirada, su lenguaje corporal, su forma de tocar el rostro de cada mujer, todo era una copia exacta del amor que alguna vez le mostró a ella. Era el mismo guión repetido con precisión quirúrgica. Cenas románticas en restaurantes elegantes, vacaciones en hoteles boutique, paseos por jardines de mansiones que no pertenecían a ninguno de los dos. Clara sintió vértigo. Era como si él tuviera una vida paralela que se repetía en distintos idiomas y continentes. Los rostros de las mujeres no eran todas iguales, pero sí tenían algo en común. Transmitían confianza. Algunas posaban junto en yates, otras en eventos benéficos, una incluso llevaba puesto un vestido que Clara juraría haber usado hace años en Marbella. Pasó la mano por las imágenes con una mezcla de rabia y compasión. Eran tantas, demasiadas. Al reverso de cada foto, las anotaciones eran más detalladas de lo que recordaba. Buenos Aires. Club privado. 1 año. 500.000 en joyas más 2 cuentas, /diagonal Lisboa. Casa vendida a mi nombre. 1.2 millones. Ella firmó todo. Lo más perturbador era la frialdad de esos apuntes. No había emoción, solo cifras, como si fueran informes de negocios. Héctor había convertido a cada mujer en una operación financiera. Clara entendió que no estaba frente a un adúltero común, sino ante un depredador emocional. Un hombre que usaba el amor como herramienta para vaciar cuentas, vender propiedades y desaparecer. Lo que más la devastó fue ver que, en su propia página, aún no había cifras escritas. Eso significaba que el golpe aún no estaba cerrado. Ella seguía en juego. Retrocedió de la mesa y se dejó caer en una de las sillas del comedor, envuelta en un sudor frío. Recordó todas las veces que Héctor la convenció de firmar papeles que no valía la pena leer, las llamadas en las que hablaba de optimizar inversiones familiares, las veces que viajaba solo para revisar contratos. Cada pequeño detalle que antes había ignorado, ahora era una señal clara. El control que él ejercía no era solo emocional, era legal, financiero, estructural. Él había preparado cada paso con antelación. El teléfono fijo sonó y Clara tardó en reaccionar. Contestó con voz apagada. Era la secretaria del banco preguntando si ella confirmaba la retirada de fondos de la cuenta conjunta que Héctor había solicitado el día anterior. Clara tragó saliva, pidió que no procesara nada sin su autorización por escrito, y colgó. El corazón le latía tan fuerte que le zumbaban los oídos. No había tiempo que perder. Si él ya estaba moviendo dinero, significaba que pronto actuaría. Tenía que proteger lo poco que quedaba antes de que fuera demasiado tarde. Corrió al despacho, revisó la computadora personal de Héctor, pero estaba protegida con clave. Buscó entre sus cosas, entre documentos antiguos, y encontró carpetas con nombres de empresas desconocidas. Holding en Panamá, sociedad limitada en Andorra, inversiones en propiedades que ella nunca había escuchado mencionar. Tomó fotos con su celular, sin saber aún a quién acudir. No podía llamar a la policía sin pruebas concretas. Tampoco quería que la prensa se enterara. Sería un escándalo. Su apellido, su familia, todo se vendría abajo. Pensó en su madre, en cómo siempre la miraba con ese gesto de desconfianza hacia Héctor. Tal vez Mercedes sabría qué hacer. Tal vez no. Pero Clara no podía quedarse sola en esa casa un minuto más. Guardó el álbum en una bolsa de cuero, tomó su cartera, el pasaporte y una muda de ropa. No preparó maleta. No quería parecer una esposa dolida escapando. Quería moverse rápido, sin dejar rastro. Necesitaba tiempo y distancia para pensar, y sobre todo, necesitaba sentirse segura.
Algo le decía que si Héctor descubriese que había encontrado el álbum, no se detendría ante nada. El sol comenzaba a esconderse cuando Clara cerró la puerta principal detrás de sí. No volvió la vista. Subió a su coche y encendió el motor con manos firmes. Las luces del atardecer iluminaban el viñedo familiar como si todo siguiera en calma. Pero dentro de ella, todo estaba por estallar. Aceleró sin destino fijo, solo con una idea clara: protegerse, proteger lo suyo y encontrar la forma de destruir al hombre que había jugado con su vida. El camino hacia la verdad no tenía retorno. Y aunque el miedo la acompañaba, esta vez también llevaba consigo algo que nunca antes había sentido: determinación. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto era lo único que la mantenía presente. Clara conducía sin mirar el velocímetro, con el cuerpo en tensión y la mente atrapada en cada imagen del álbum. La oscuridad de la carretera entre La Rioja y Madrid parecía más densa que nunca. El teléfono de Héctor seguía apagado. Ella había intentado llamarlo más de una vez, con una parte de sí deseando que contestara, para enfrentarlo. Pero la otra parte, la más cuerda, sabía que el silencio era lo mejor. En ese momento, cualquier conversación sería una trampa. El coche olía a cuero nuevo y perfume caro, pero en el ambiente flotaba un pánico que no podía disfrazarse. Clara no había avisado a nadie. Salió con lo justo: cartera, llaves, móvil, el álbum y un abrigo grueso. El bolso de diseñador reposaba en el asiento del copiloto, abierto como su vida ahora. Cada curva de la carretera parecía empujarla a tomar una decisión: volver y enfrentarlo o seguir y protegerse. Pisó el acelerador un poco más. Sabía que si no se alejaba ahora, podría perder todo, incluida ella misma. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer a lo lejos cuando el reloj del coche marcó las 2:14 de la madrugada. Clara se obligó a no llorar, pero no pudo evitar que una lágrima rodara por su mejilla. La imagen de Héctor abrazando a otras mujeres le quemaba la memoria. Su mente intentaba racionalizarlo, darle una explicación, encontrar un error. Pero no había error. Todo era real. Cada palabra escrita detrás de esas fotos. Cada cifra, cada nombre. Era una traición meticulosamente ejecutada. Y ella había sido una más en su lista. Al llegar al barrio residencial donde vivía doña Mercedes, Clara estacionó sin apagar el motor. Se quedó quieta unos segundos, con las manos en el volante y la mirada perdida. Respiró hondo. Bajó del coche, caminó hacia la puerta con pasos inciertos y tocó el timbre 3 veces seguidas. Una luz se encendió en el piso superior. Luego, otra en la planta baja. La silueta de su madre apareció detrás del vidrio. Clara se quedó inmóvil, sintiéndose pequeña otra vez, como una niña que buscaba consuelo después de una pesadilla demasiado real. Mercedes abrió la puerta sin decir nada. La expresión en su rostro cambió al instante al ver a su hija de pie, desaliñada, temblando. Clara apenas pudo hablar. El álbum, apretado contra su pecho, parecía pesar toneladas. «Mamá», murmuró con voz rota, «creo que me casé con un monstruo». Y entonces, sin poder contener más la angustia, se derrumbó. Mercedes la sostuvo con firmeza, como cuando era niña. La abrazó con fuerza, cerró la puerta y la llevó al sofá sin hacer preguntas. Porque una madre reconoce el dolor aunque no se diga en voz alta. Clara no pudo contar todo esa noche. Las palabras no salían completas. Entre lágrimas, logró mostrarle el álbum. Mercedes lo hojeó en silencio, con el rostro endurecido por la incredulidad y la furia. No necesitó leer todas las notas para entender el alcance del engaño. Su intuición de años atrás se confirmaba con cada página. Abrazó a Clara otra vez, esta vez más fuerte. «Te vas a quedar aquí, hija. Y no vas a volver a esa casa hasta que sepamos exactamente con quién estamos tratando». Clara sintió sin fuerzas. Por primera vez en semanas, pudo cerrar los ojos sin miedo. A la mañana siguiente, Mercedes canceló su agenda social y llamó a Julián, el abogado de confianza de la familia. Clara aún no tenía fuerzas para hablar. Se quedó en la habitación de invitados, observando por la ventana los jardines de estilo francés que su madre tanto cuidaba. La sensación de estar a salvo era nueva y frágil. Desde la mesa de noche, el álbum la observaba como un testigo mudo. Clara sabía que eso no había terminado. Lo que había hecho era solo el primer paso: escapar. Ahora vendría lo más difícil: exponer la verdad. En su cabeza, ya no cabía la Clara obediente, educada y elegante que había cumplido cada regla social desde joven. Esa mujer había muerto al ver su rostro entre páginas manchadas de mentiras. Quedaba otra, menos refinada, más despierta. Si antes la habían entrenado para ser la esposa ideal,
Ahora tendría que reaprender a ser una mujer libre. Y aunque no tenía claro cómo hacerlo, una cosa era segura: no volvería a permitir que nadie la usara como trofeo en un matrimonio disfrazado de lujo. Las luces de la ciudad comenzaban a entrar por las ventanas cuando Clara volvió a sentarse frente al álbum, esta vez con un cuaderno al lado. Iba a anotar todo, a reconstruir el rompecabezas, nombre por nombre, lugar por lugar, fecha por fecha. Lo que Héctor había hecho a tantas otras, ahora sería su ruina. Ya no se trataba de amor ni de despecho. Era una cuestión de dignidad. Y Clara estaba dispuesta a recuperar cada parte de sí misma, aunque tuviera que mirar el infierno a los ojos. ¿Y tú? ¿Serías capaz de abandonar tu hogar en plena noche, dejando atrás lujo, reputación y comodidad, solo por seguir tu instinto? ¿Vale más una vida segura o una vida verdadera? Clara despertó con la garganta seca y los ojos hinchados. No recordaba en qué momento se había dormido, pero el cuerpo le pesaba como si hubiera corrido kilómetros. Se levantó con esfuerzo y bajó a la cocina, donde el aroma del café recién hecho la hizo detenerse. Mercedes estaba allí, impecable como siempre, con su bata de seda color perla y el cabello perfectamente recogido. No dijo nada, solo le tendió una taza con ese gesto tan suyo, mezcla de firmeza y ternura. «Cuando estés lista», murmuró, «hablamos». Clara asintió, con el nudo aún clavado en la garganta. Una hora más tarde, ya sentadas en el salón, Clara colocó el álbum sobre la mesa de mármol entre ambas. Mercedes lo abrió sin temor. Página por página, revisó con ojos entrenados. En cada anotación encontraba el patrón: países, mujeres, montos, duración. La expresión de su rostro fue endureciéndose hasta volverse piedra. «Te lo dije, hija, ese hombre no me olía bien desde el primer día». Clara, en vez de sentirse juzgada, sintió alivio. Al fin, alguien la creía. Al fin, no estaba sola. No había gritos. No había reproches. Solo estrategia. Mercedes tomó su móvil y llamó directamente a Julián Salvatierra, abogado de la familia desde hacía más de 20 años. «Es urgente», dijo sin rodeos. A las 3 de la tarde, Julián estaba en la casa, trajeado, maletín en mano, y cara de pocos amigos. Clara le mostró el álbum sin necesidad de una gran introducción. Bastaron las primeras 6 páginas para que él frunciera el ceño. Esto no es una infidelidad. Esto es fraude emocional, patrimonial y potencialmente internacional. Tomó fotos de todo con su móvil y encendió su portátil sin perder tiempo. Comenzó a revisar los documentos financieros de la vinícola, las cuentas bancarias asociadas, los movimientos recientes. Pidió los accesos digitales a Clara y empezó a comparar datos. No pasaron más de 20 minutos cuando se detuvo bruscamente. «Aquí está. Hace 3 días, Héctor transfirió el 25% de las acciones de la empresa familiar a una sociedad registrada en Andorra. Y lo peor es que lo hizo con tu firma escaneada». Clara sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Cómo consiguió eso? Julián no necesitó responder. Ella misma lo entendió. Él tenía acceso a todo. La indignación comenzó a transformarse en furia. Clara se levantó, caminó hasta la ventana del salón y respiró profundo. No iba a llorar. No ahora. Se volvió hacia ellos con los ojos más firmes que nunca. ¿Qué tengo que hacer para frenarlo? Julián la observó con respeto. Ya no veía a la esposa traicionada. Veía a la heredera que empezaba a despertar. Lo primero es congelar cualquier movimiento de esa cuenta. Luego, levantar el historial completo de sus actividades. Y, si me lo permites, contactar a una firma de auditoría suiza. Esto es más grande de lo que pensábamos. Mercedes apoyó la decisión sin pestañear. Llamó a su asesor financiero y canceló cualquier operación pendiente con las cuentas compartidas que tenía con Clara. También se comunicó con el banco para que bloquearan los accesos desde fuera del país. «No vamos a dejar que ese encantador de serpientes nos robe lo que tanto costó construir», dijo en voz alta, como si hablara más consigo misma que con ellos. Clara, por su parte, sintió por primera vez un hilo de poder. Todavía débil, todavía roto, pero presente. Se pasó la tarde firmando documentos, contestando correos, autorizando revisiones de seguridad digital. Todo mientras un ejército silencioso de asistentes de Mercedes comenzaba a mover hilos. Clara ya no era la mujer decorativa que servía copas en cenas de lujo. Era una empresaria golpeada, pero no vencida. Y aunque el miedo seguía allí, se sentía acompañada por una red que hasta entonces no había sabido que tenía. En un mundo donde el apellido todavía pesaba, ella estaba decidida a usarlo a su favor. Cuando cayó la noche, se encerró en el cuarto de invitados y abrió su portátil.
Tecleó con cautela el nombre de una de las mujeres del álbum y comenzó a buscar. Redes sociales, entrevistas antiguas, una aparición en una revista de sociedad. La encontró. Viuda, sin hijos, retirada del ojo público. Clara tomó nota en una hoja y luego buscó otra. Y otra. Y otra más. No era solo para confirmarlo. Era para ponerles rostro, para humanizarlas. Ellas no eran números. Eran mujeres como ella. Mujeres que habían amado, confiado y perdido. Apagó el ordenador pasada la medianoche, sin haber cenado. Frente al espejo del baño, se observó largamente. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos ya no eran los mismos. Me quisiste hacer desaparecer, Héctor, pero elegiste a la mujer equivocada. Y con esa frase, Clara apagó la luz y se metió en la cama, no para descansar, sino para soñar con algo nuevo, justicia. La mañana siguiente llegó con un aire denso y pesado. Clara se levantó temprano, con la intención de seguir investigando, pero Julián la interceptó en la cocina. Tenía el rostro serio y un sobre en la mano. Estuve revisando algunos datos anoche. Necesito que leas esto con calma. Clara se sentó en la barra de mármol y abrió el sobre. Dentro había copias de pasaportes falsos, registros bancarios con alias distintos y movimientos de cuentas internacionales. Héctor no solo tenía una doble vida, tenía varias. Había sido otros hombres, en otros países, con otras mujeres. Cada identidad estaba asociada a un país distinto: Colombia, Chile, Portugal, México. Cambiaba pequeños detalles, pero la estrategia era siempre la misma. Se infiltraba a la vida de mujeres ricas, ganaba su confianza, las aislaba y, cuando ya lo tenía todo controlado, las dejaba sin dinero, sin apoyo, sin reputación. Lo más devastador fue una carta anónima adjunta en el informe. Era de una mujer que lo conoció en Santiago y que, tras perder su fortuna, fue internada en una clínica psiquiátrica. No por locura, por desesperación. Clara sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Aquello no era solo una historia personal. Era una red de abusos cuidadosamente ejecutada. Se tapó el rostro con las manos, buscando un poco de aire en medio del vértigo. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo pudo ignorar las señales? Mercedes intentó acercarse, pero Clara necesitaba estar sola. Subió corriendo a la habitación, cerró la puerta y se dejó caer en el suelo. Por primera vez, se permitió quebrarse sin vergüenza. No por Héctor, sino por ella misma. Lloró durante largos minutos, sin contenerse. Las lágrimas no eran suaves ni silenciosas. Eran rugidos ahogados que salían desde lo más profundo. Gritó, golpeó el suelo. Maldijo cada palabra amable que él le había dicho. Cada noche que durmió abrazada a un enemigo. La impotencia se mezclaba con la rabia, pero en el fondo, una nueva emoción comenzaba a surgir. Vergüenza. No por lo que había vivido, sino por haberlo permitido tanto tiempo. Por haberse callado en cada humillación. Por haber normalizado lo que nunca fue amor. Cuando cayó el silencio, se quedó mirando el techo, sin lágrimas pero con la garganta cerrada. Fue entonces cuando recordó las palabras de su terapeuta, aquellas que nunca quiso escuchar. Las mujeres fuertes también se rompen, pero luego se reconstruyen. Esa frase, que antes le parecía un consuelo barato, ahora se sentía como una tabla en medio del naufragio. Clara no quería seguir hundida. Quería entender. Quería luchar. No por venganza, por respeto a sí misma. Se levantó, se lavó el rostro y volvió a vestirse. Esta vez eligió unos pantalones oscuros, camisa blanca y abrigo de lana. Sin maquillaje, sin joyas. No le interesaba verse bien. Quería verse real. Bajó con paso firme y pidió hablar con Julián a solas. ¿Qué posibilidades tengo de hablar con alguna de ellas?, preguntó. Él la miró sorprendido, pero asintió. Conozco a alguien en Madrid que podría ayudarte. Ella también cayó en sus redes. Pero no está bien. Clara respondió sin dudar. Quiero verla. Quiero entender qué hizo con ella. Mercedes se opuso al principio. No necesitas exponerte a más dolor, hija. Pero Clara ya no era la misma. No es por dolor. Es por preparación. Si voy a enfrentar a Héctor, necesito conocer todas sus máscaras. Su madre no insistió. Sabía que esa mirada no se podía frenar. Había visto esa misma expresión en su difunto esposo cuando decidió salvar la empresa familiar en plena crisis económica. Clara estaba canalizando su dolor en acción. Y eso era peligroso, pero necesario. Ese mismo día, Julián organizó una reunión con la mujer que sobrevivió al mismo infierno. Se llamaba Elena. Tenía poco más de 40 años,
el cabello descuidado y una mirada que parecía no confiar en nada. La encontraron en un centro de retiro privado a las afueras de Madrid, donde se recuperaba lentamente. Al principio, Clara pensó que no lograría hablar con ella, pero cuando Elena vio el álbum que llevaba en el bolso, sus ojos se llenaron de lágrimas. También me dijo que yo era la única, susurró, y así comenzó a contar su historia. Pasaron horas conversando. Clara tomó notas, grabó partes con el permiso de Elena, y reconoció patrones idénticos. La forma de hablar, los regalos costosos, las promesas de inversiones, la firma de papeles por comodidad. Elena había perdido 2 casas, su negocio de diseño y hasta parte de su apellido en una batalla judicial que Héctor ganó con documentos manipulados. Me rompió por dentro, dijo ella al final. Y nadie me creyó. Clara le tomó la mano con fuerza. Ahora sí, te creo, y no voy a quedarme callada. Esa noche, Clara regresó a casa sin pronunciar palabra durante el trayecto. Su mente estaba saturada de información, pero también más clara que nunca. Ya no era solo su historia. Era una causa. Había muchas más como Elena allá afuera, y todas merecían justicia. Abrió su portátil y comenzó a escribir una nueva lista. Nombres, lugares, fechas, acciones posibles. La herida seguía abierta, pero ya no sangraba. Ahora dolía de otra forma, como cuando el hueso empieza a soldarse. Lento, sí, pero firme. Fue Julián quien sugirió el encuentro. Hay alguien que deberías conocer. No es abogado, ni víctima directa, pero vivió esto desde muy cerca. Clara lo miró con desconfianza, aún cautelosa con todo y con todos. Pero algo en su tono le dio seguridad. No te va a juzgar, añadió Julián. Clara aceptó. Al día siguiente, quedaron en verse en una cafetería discreta, dentro de un hotel boutique en el centro de Madrid. Al llegar, Tomás ya estaba allí, solo, revisando unos documentos con una expresión que denotaba cansancio más que concentración. Vestía sencillo, pero con elegancia, camisa de lino, reloj de acero, sin anillos ni excesos. Clara lo observó unos segundos antes de acercarse. Él se levantó, le tendió la mano con firmeza y le dedicó una sonrisa breve, casi triste. Gracias por venir, dijo con una voz pausada, como si no quisiera incomodar. Se sentaron frente a frente. El camarero se acercó, tomaron café, y el silencio se instaló entre ellos sin ser incómodo. Tomás no era un desconocido en el mundo de las finanzas. Había sido cofundador de una startup tecnológica, vendida luego a una multinacional por una suma millonaria. No tardaron mucho en llegar al tema. Tomás le contó que su prometida, Ana Isabel, había conocido a Héctor durante una feria de arte en Lisboa. En cuestión de meses, el hombre había entrado a su vida con una intensidad devastadora. Le prometió inversiones, viajes, una vida compartida. La familia de Ana era dueña de una galería muy valorada en Sevilla. Clara escuchaba en silencio, sintiendo cómo las piezas encajaban en la misma estructura que ella conocía bien. Las frases de Héctor, los gestos, los tiempos. Todo seguía un patrón. Ana firmó documentos creyendo que eran autorizaciones para una muestra en París. Nunca los leyó. 3 meses después, Héctor desapareció, dejando una cuenta vacía, un crédito no pagado a nombre de ella y un escándalo familiar. La relación terminó antes de la boda. Ana cayó en una depresión severa. Tomás trató de ayudarla, pero ella se fue a vivir con una tía en Santander y no volvió a tener contacto con él. Y yo me quedé con la sensación de que fallé, de que no hice lo suficiente para abrirle los ojos. Clara sintió algo moverse dentro de sí. No era pena, ni identificación forzada. Era reconocimiento. Él no hablaba con rabia ni con drama. Hablaba con el peso de quien también cargaba una culpa que no le pertenecía. ¿Nunca más la viste?, preguntó. No, y aunque a veces lo intento, sé que ella no quiere volver a ese capítulo de su vida. Tomás tomó su taza, bebió un sorbo y desvió la mirada. Clara sintió, entendiendo perfectamente. Hay dolores que uno no comparte, no porque sean secretos, sino porque duelen demasiado como para repetirlos. Durante más de 1 hora conversaron, sin rigidez. Hablaban como 2 personas que, sin conocerse, se comprendían en los silencios. Él no le preguntó detalles sobre su caso, y ella tampoco sintió necesidad de explicar. Bastó con decir, yo también tengo un álbum. Tomás sonrió, no por burla, sino con resignación. Entonces sabes lo que es mirar a alguien que creías amar, y darte cuenta de que no existe. Clara bajó la mirada. Sí, lo sabía demasiado bien. Y era aterrador. Al salir del café, caminaron juntos unos metros por el paseo del Prado.
No se despidieron con promesas ni con formalidades. Tomás solo le dijo, si algún día necesitas hablar con alguien que no vaya a tratarte como un caso, llámame. Le escribió su número en una servilleta, se la entregó y se marchó sin mirar atrás. Clara lo observó alejarse con una sensación rara en el pecho. No era atracción, era alivio. Alivio de saber que no estaba sola, que había otros que también estaban aprendiendo a vivir con la herida. Esa noche, Clara guardó la servilleta en una caja pequeña junto al álbum. No era una reliquia, era una señal. Por primera vez desde que todo estalló, pensó la posibilidad de reconstruirse fuera del odio. De hablar, de escuchar, de compartir el dolor sin que se convirtiera en espectáculo. Tal vez Tomás no volvería a aparecer. Tal vez sí. Pero el hecho de que existiera alguien que comprendiera su abismo, le devolvía una porción de humanidad que creía perdida. Se durmió sin necesidad de pastillas. El cansancio físico seguía, pero algo dentro de ella empezaba a ceder. No bajaba la guardia, no perdonaba, no olvidaba. Pero esa noche no soñó con Héctor ni con el álbum. Soñó con una mesa larga, con muchas mujeres sentadas, hablando. Y en una esquina, Tomás, observando en silencio, como quien custodia sin intervenir. Y al fondo, ella misma, Clara, sin maquillaje, sin mentiras, sin miedo. Las primeras llamadas fueron las más difíciles. Julián había conseguido algunos nombres, pero muchos estaban incompletos o desactualizados. Clara, con ayuda de Tomás, armó una base de datos improvisada en su portátil. Tenían correos electrónicos, antiguos perfiles de redes sociales, recortes de prensa. Nada garantizaba una respuesta, pero la necesidad de hacerlo era más fuerte que la incertidumbre. Una no se reconstruye sola, le dijo Tomás en uno de esos días largos, pero sí puede abrir la puerta para que otras entren. La primera en contestar fue una abogada de Valencia llamada Lorena. Clara le escribió un mensaje corto, directo, con una foto del álbum como único adjunto. 3 horas después, recibió un audio en el que Lorena lloraba, agradecía y confesaba que aún se sentía culpable por haber caído en la trampa de Héctor. Le contó que había perdido la confianza de su familia, su empresa y casi la vida. Clara la escuchó en silencio, con lágrimas en los ojos. Al terminar, tomó aire y escribió el siguiente mensaje. Así fue sumando nombres, mujeres, voces, testimonios. En menos de una semana, ya eran 7. Una diseñadora de interiores de Lima, una periodista argentina, una galerista de arte en Barcelona. Todas con historias distintas, pero dolorosamente similares. Cada una había sido capturada por el mismo encanto, las mismas palabras, la misma falsa ternura. Y todas, en algún momento, habían sospechado, pero lo ignoraron. Clara no buscaba venganza inmediata. Quería documentar, recoger pruebas, validar patrones, entender el monstruo completo antes de atacar. Crearon un grupo privado, solo con acceso por invitación. Allí compartían capturas de correos, contratos escaneados, frases recurrentes que Héctor había usado con todas. Eres diferente. Nunca me sentí tan libre. Esta inversión es nuestra. Clara no podía creer que incluso las palabras de amor fueran recicladas. Algunas reían con rabia. Otras se quedaban en silencio. Pero todas coincidían en algo, querían justicia. Y si eso no era posible en tribunales, al menos querían contar su historia con dignidad. Mercedes las observaba desde la distancia con mezcla de admiración y cautela. No entendía del todo el poder de la exposición digital, pero sabía reconocer cuando una mujer convertía su dolor en motor. No estás buscando revancha, le dijo una noche mientras cenaban en el comedor de su casa. Estás levantando una tribuna. Clara no respondió. Solo asintió mientras revisaba los últimos correos. La hermandad nacía de la herida, sí, pero estaba comenzando a tomar forma con decisión. Tomás ayudaba como podía, sin entrometerse. Coordinaba llamadas, protegía la información, ofrecía seguridad cibernética con contactos suyos del mundo tech. Nunca presionaba, nunca cruzaba el límite. Clara lo miraba con más confianza cada día. No como salvador, sino como aliado. Él no hablaba de lo que sentía. No hacía falta. El respeto con el que se movía alrededor de ella lo decía todo. Y eso, en ese momento, valía más que cualquier promesa romántica. Una noche, durante una videollamada con varias de las víctimas, Clara compartió algo que hasta entonces no había dicho. Lo que más me dolió no fue perder dinero, ni mi apellido, ni siquiera la humillación. Fue darme cuenta de que no sabía quién era yo sin él. Del otro lado de la pantalla, todas se quedaron en silencio. Luego una dijo, yo sentí lo mismo.
Otra añadió, yo también. Y así, como si alguien abriera una represa, todas comenzaron a hablar. No de él, sino de ellas. Por primera vez, las víctimas no eran solo víctimas. Eran mujeres volviendo a ser. Esa conversación cambió algo en Clara. Entendió que, aunque cada historia era distinta, todas estaban conectadas por una misma raíz. La necesidad de sentirse vistas, elegidas, importantes. Héctor había sabido leer esa necesidad y usarla en su favor. Pero ahora, juntas, estaban aprendiendo a reconocerse sin depender de los ojos de un hombre. Vamos a armar un informe completo, dijo Clara, y cuando llegue el momento, no solo lo vamos a exponer, vamos a obligarlo a mirarnos a los ojos. La idea del evento comenzó a surgir esa misma noche. Un encuentro público, mediático, simbólico, donde no habría lágrimas ni escándalo, sino verdad, pruebas y poder. Julián empezó a trabajar en la parte legal. Mercedes se movió entre sus contactos de la prensa con cautela. Clara, en silencio, escribió una lista nueva, mujeres, fechas, documentos claves. Esta vez no era por dolor, era por estrategia, por justicia, y sobre todo, por todas las que aún no sabían que también eran parte de esa historia. ¿Y tú? ¿Callarías para evitar la vergüenza? ¿O hablarías para evitar que otra mujer sufra lo mismo? ¿Vale más proteger tu nombre o ayudar a otras a recuperar el suyo? La noticia llegó a través de un correo de prensa. Héctor Martínez de la Fuente, reconocido inversor internacional, regresaba a España tras una exitosa gira de negocios en Sudamérica. Clara leyó el titular con el ceño fruncido. La foto que acompañaba al artículo mostraba a Héctor en el aeropuerto, rodeado de periodistas, sonriendo como si nada. Como si no llevara décadas destruyendo vidas detrás de trajes bien planchados. Mercedes entró en el despacho en ese momento, y al ver la imagen, soltó un comentario en voz baja. Ese hombre es experto en convertir la realidad en espectáculo. A los 2 días, Clara recibió una invitación a una cena de la Asociación de Productores de Vino del Norte, firmada por el propio Héctor. En la carta, se refería a ella como mi compañera de vida y de proyectos. El descaro la revolvió por dentro. Tomás, que estaba con ella cuando la recibió, le preguntó si iba a asistir. Clara respondió sin titubear, sí. Si quiere jugar con fuego, lo haré en su terreno. Pero por dentro, sentía una punzada de miedo. Sabía que aún no tenía todo listo. El informe estaba en marcha, pero el momento de golpear aún no había llegado. Julián recomendó cautela. No lo enfrentes directamente. No todavía. Él no sabe cuántos sabemos, y eso es nuestra ventaja. Clara asintió, pero cada vez le costaba más controlar la rabia. Había días en los que deseaba ir a la prensa, mostrar el álbum al mundo y terminar con todo. Pero algo en ella, quizá la misma sangre fría que alguna vez admiró en su padre, le decía que la paciencia era su mejor arma. Y si quería vencer a Héctor, tendría que hacerlo con su propio lenguaje. Elegancia, precisión, exposición pública. La cena fue en un club privado en las afueras de Madrid. Clara eligió un conjunto negro de 2 piezas, sobrio pero impactante. No usó joyas llamativas, solo un par de perlas que habían sido de su abuela. Tomás la acompañó hasta la entrada, pero no entró. Te espero fuera. Si algo pasa, estoy a una llamada. Clara respiró hondo antes de cruzar las puertas de caoba. El lugar estaba lleno de rostros conocidos, copas de cristal, y ese murmullo elegante que acompaña las reuniones de poder. Allí estaba él, impecable, como si los pecados no dejaran sombra. Héctor se acercó con la sonrisa perfecta. La besó en la mejilla como si aún fueran pareja, y Clara, tragando el asco, le sostuvo la mirada. «Qué bueno tenerte de vuelta», murmuró. Él le respondió en voz baja, «Lo sabía. Sabía que ibas a entender». Clara no contestó. Jugó su papel a la perfección durante toda la velada. Rió en los momentos adecuados, hizo comentarios inteligentes y escuchó cada palabra con atención. Pero su mente estaba registrando todo, quién hablaba con quién, qué alianzas aún tenía él, y qué huecos podía usar a su favor. Al final del evento, Héctor la tomó del brazo, como hacía antes, y le propuso tomar un café en privado. Clara aceptó, no por nostalgia, sino porque necesitaba más datos. En una sala lateral del club, él se sentó cómodo, se desabrochó el saco y comenzó a hablar como si fueran viejos aliados. No tienes idea del caos que me espera. Firmas, traspasos, cuentas bloqueadas, todo por unos rumores que alguien empezó. Clara fingió sorpresa. ¿Qué rumores? Héctor la miró como si midiera sus palabras. Nada grave. Pero necesito que estés de mi lado, Clara. Esto solo nos afecta si tú lo permites.
Clara le sostuvo la mirada sin parpadear. Cada frase de él era una confirmación de su cinismo. No estoy contra ti, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Solo estoy observando. Héctor sonrió, confiado. Eres más lista de lo que recordaba. Ella se levantó, despidiéndose con una sonrisa cortés. En su interior, sabía que había ganado esa ronda. Él no tenía idea de que lo estaban cercando. Pensaba que aún tenía control. Y esa arrogancia era su debilidad más grande. Al regresar a casa, Clara sintió un cansancio emocional que le cayó encima como una losa. Se quitó los zapatos antes de entrar, como si dejar la fachada en la entrada le permitiera volver a ser ella misma. Tomás estaba esperándola en el salón, con 2 copas de vino servidas. ¿Cómo fue?, preguntó. Clara se encogió de hombros, tomó la copa y respondió. Cree que me tiene en la palma de la mano. Vamos bien. Tomás no dijo nada más. Solo brindó con ella en silencio, como 2 soldados que saben que la guerra aún no ha comenzado. Los días siguientes fueron una carrera contrarreloj. Julián cerraba cabos legales. Mercedes contactaba discretamente a periodistas de confianza. Las víctimas del grupo empezaban a compartir sus testimonios en vídeo, que serían editados para un documental sorpresa. Clara dormía poco, comía mal, pero no flaqueaba. Había entrenado toda su vida para ser la esposa perfecta. Ahora estaba usando esa preparación para demoler la mentira en la que vivió. Héctor estaba de regreso, pero esta vez era ella quien escribía el guión. La noche era fría, pero el balcón tenía una vista que invitaba al silencio. Clara se recostó en la baranda con una copa de vino en la mano, observando las luces de la ciudad como si buscara respuestas en cada ventana encendida. El hotel donde se alojaban para preparar el evento final era elegante, discreto, con detalles en madera oscura y cortinas gruesas que aislaban el ruido. Tomás salió con una manta doblada y se la puso sobre los hombros sin decir palabra. No era la primera vez que compartían el mismo espacio en silencio, pero sí la primera en que el aire entre ellos se sentía distinto. Él se apoyó a su lado, sin invadir, solo acompañando. Miraban en la misma dirección, como si esa coincidencia bastara para entenderse. «¿Sabes?», dijo Tomás finalmente, «hay algo que nunca le dije a nadie sobre Ana Isabel». Clara giró ligeramente la cabeza, pero no lo interrumpió. «Nunca logré convencerla de que lo que pasó no fue su culpa. Y eso fue lo que más me dolió. Ver cómo se marchitaba en sus propias dudas, sin poder rescatarla. Su voz no temblaba, pero tenía ese tono de quien ya lloró mucho en silencio». Clara bajó la mirada, sintiendo el peso de esas palabras. «Yo también me pregunté si fui culpable. Por confiar, por ceder el control, por no ver lo evidente». Tomás negó con la cabeza con suavidad. «No es culpa tuya que alguien sea experto en disfrazarse de lo que necesitas». Ella sonrió con amargura. «Y si en el fondo lo sabía, pero preferí no verlo». Él no respondió. Solo acercó su mano lentamente y la apoyó sobre la baranda, rozando los dedos de ella con los suyos. No era un gesto romántico. Era un gesto de presencia. Pasaron unos minutos así, con el viento fresco rozando los rostros, como si el mundo les concediera una tregua. Clara giró hacia él. Lo miró, y por primera vez, lo vio de verdad. No al aliado, no al contacto útil. Lo vio como un hombre que había sobrevivido su propia historia, que había amado y perdido, que ahora ofrecía compañía sin exigencias. Él sostuvo su mirada sin apuro. Entonces ella se acercó. Despacio, como si cada centímetro ganado tuviera que ser negociado con su propio miedo. El beso fue breve, tierno, limpio, sin urgencia, pero cuando se separaron, Clara retrocedió un paso. «No puedo», susurró. «Todavía no». Tomás asintió, sin molestia. «No te estoy pidiendo que puedas. Solo quería que supieras que no estás sola». Ese respeto, esa ausencia de presión, la desarmó más que cualquier declaración de amor. Clara se giró de nuevo hacia el paisaje y respiró profundo. Sentía que algo se había desbloqueado dentro de ella. No era deseo, era la posibilidad de volver a confiar. Entraron al salón del hotel sin hablar más del tema. Compartieron una bandeja de frutas y galletas que alguien del staff había dejado como cortesía. Clara le preguntó por su próxima inversión, por un proyecto de energías renovables en la costa. Él le explicó con pasión, mezclando términos técnicos y anécdotas personales. Por primera vez en mucho tiempo, ella escuchaba a un hombre sin analizar sus palabras en busca de mentiras. Solo lo escuchaba. Y eso, en su mundo, era un acto de valentía. Antes de despedirse, Tomás se detuvo en la puerta de la suite. «Quiero que sepas algo, Clara. Lo que sientes no es debilidad. Es lo que te hace humana. No tienes que demostrar nada a nadie.
ni siquiera a ti misma. Ella asintió, conmovida por la honestidad. Gracias por no correr cuando me rompo. Él sonrió con calidez. Yo también estoy roto, pero aprendí a caminar igual. Cerró la puerta con delicadeza, dejando tras de sí un silencio que no era vacío, sino lleno de sentido. Clara se recostó en la cama sin cambiarse, abrazando la almohada como si aún quedaran fragmentos del abrazo que no se dieron. Pensó en Héctor, en todo lo que fingió, en cada caricia medida. Y luego pensó en Tomás, en la ausencia de artificio, en la verdad cruda. No estaba lista para un nuevo amor, pero ya no le tenía miedo a la idea. Tal vez, cuando todo terminara, podría permitirse abrir una puerta nueva. Por ahora, bastaba con saber que esa puerta existía. Las últimas líneas del informe estaban listas. Julián trabajaba en los contratos, Mercedes en la logística del evento, y las mujeres del grupo editaban sus testimonios finales. El reloj seguía corriendo, y el momento de la verdad se acercaba. Pero esa noche, Clara no pensó en el plan, ni en el miedo, ni en el escándalo. Pensó en cómo, a pesar de todo, seguía viva por dentro. Y eso, después de tanto, era su mayor victoria. Clara estaba en la cocina con Mercedes, repasando el orden de intervención del evento, cuando el timbre sonó 3 veces seguidas. Ese ritmo, impaciente y autoritario, no podía ser otro. Mercedes se acercó a la ventana y soltó un suspiro contenido. «Es él». Clara se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo como la adrenalina le apretaba el pecho. No era miedo, era alerta. Caminó con paso firme hasta la puerta, pero fue su madre quien la abrió. Y ahí estaba Héctor, impecable, con un ramo de flores blancas en una mano y expresión de falso dolor. «Clara, por favor, solo quiero hablar». Su tono era suave, ensayado, casi patético. Mercedes no lo invitó a pasar. Clara lo observó desde el pasillo con la serenidad tensa de quien ya no cree. «No tengo nada que decirte». Héctor insistió. «Sé que estás confundida. Sé que alguien te llenó la cabeza de mentiras. Pero estoy aquí porque te amo. Porque cometí errores, sí, pero nunca dejé de amarte». Clara sintió una mezcla de asco y asombro por su descaro. Fingía vulnerabilidad con la misma precisión con la que una vez fingió amor. Ella hizo una seña a Mercedes para que se apartara. Activó la grabadora de su móvil sin que él lo notara y abrió un poco más la puerta. «¿De verdad pensabas que podías entrar aquí y convencerme con flores?» Héctor se encogió de hombros. «No quiero pelear. Solo quiero explicarte. Todo lo que hice fue por los dos. Para asegurar nuestro futuro. Lo de Andorra, lo de las cuentas, todo era parte de un plan. Pero tú lo arruinaste al desconfiar». Clara apretó los dientes. Era increíble cómo, incluso en la mentira, él se colocaba como la víctima. Él dio un paso al frente, pero ella no se movió. «Te juro que te amo, Clara. No sé qué te dijeron esas mujeres locas, pero tú no eres como ellas. Tú eres distinta». Ese intento de manipulación encendió algo dentro de ella. ¿Distinta? No, soy exactamente como ellas. Igual de engañada, igual de usada, pero ya no soy igual de ingenua. Héctor cambió de postura. Su voz se tornó más áspera. «No vas a destruir mi reputación por una rabieta emocional». Clara lo miró a los ojos. «Yo no tengo que destruir nada, Héctor. Tú lo hiciste solo». Él intentó acercarse más, pero Mercedes se interpuso con una firmeza que pocas veces había mostrado. «No vas a entrar a mi casa. Y si no te vas ahora mismo, llamaré a seguridad». Héctor soltó una risa irónica. «Así que ahora somos enemigos». Clara levantó el móvil con la pantalla iluminada. «Todo está grabado. Cada palabra. Puedes seguir hablando si quieres dejar más evidencia». Él se quedó mudo por un instante. Luego bajó los hombros, dejó caer las flores en el suelo y salió sin decir una palabra más. En la acera, un coche negro lo esperaba. Clara lo reconoció. Era de una revista digital de farándula. Al parecer, alguien lo estaba siguiendo. Cuando Héctor abrió la puerta del coche, un fotógrafo lo captó con el rostro desencajado. Las imágenes saldrían al día siguiente. El esposo perfecto, rechazado por su mujer ante testigos. No era el final, pero era un comienzo. Clara cerró la puerta lentamente, sintiendo como la tensión se le deslizaba por la espalda como agua helada. Mercedes la abrazó en silencio. No dijeron nada. No hacía falta. Esa noche, en lugar de esconderse, Clara publicó una historia en sus redes. No mencionó nombres, no dio detalles. Solo escribió: «Hoy se me presentó un fantasma. Lo miré a los ojos y no sentí miedo. Sentí lástima». Las reacciones no tardaron. Comentarios de mujeres,
mensajes privados, apoyo silencioso y preguntas incómodas. Clara no respondió a ninguna. Ya no necesitaba justificarse ante nadie. Lo que venía ahora no era emocional. Era estratégico, y estaba a punto de comenzar. El equipo de producción del evento confirmó los últimos detalles. Sala, invitados, técnicos, permisos. Mercedes se encargaba de coordinar la seguridad. Julián había logrado que una jueza firmara una autorización para mostrar partes del álbum como evidencia de una red de estafas emocionales. Tomás ajustaba los últimos cortes del vídeo con los testimonios de las víctimas. Todo estaba listo. Clara, sentada frente al espejo de su habitación, respiró hondo. La siguiente vez que viera a Héctor, no sería como esposa. Sería como su sentencia. La Villa Martínez de la Fuente se vestía de gala como en sus mejores épocas. Alfombra Burdeos, iluminación suave, catering de autor y un aire de exclusividad que embriagaba desde el ingreso. Clara descendió del coche con paso firme, envuelta en un vestido rojo de corte limpio, elegante, sin adornos. Su cabello recogido con precisión y unos discretos pendientes de perlas daban el toque justo de poder sin ostentación. A su lado, Tomás, sobrio en un traje azul oscuro, no le decía nada, pero su presencia era un escudo silencioso. Los flashes estallaron apenas la vieron aparecer. En el salón principal, todo estaba dispuesto para el lanzamiento del nuevo vino premium de la bodega, Herencia. La ironía del nombre no le pasó desapercibida a Clara. Las mesas estaban ocupadas por inversionistas, prensa especializada, enólogos reconocidos y figuras del mundo financiero. Nadie imaginaba que esa noche no hablarían de vino. Mercedes, impecable como siempre, supervisaba todo desde las sombras, asegurándose de que cada engranaje se moviera como debía. Julián, desde una sala anexa, coordinaba la transmisión en vivo. Las cámaras estaban listas. A las 9:47, Héctor hizo su entrada triunfal. Vestido como siempre, con esa seguridad de quien está acostumbrado a ser el centro. Saludó a conocidos, posó para fotos y al ver a Clara, le regaló una sonrisa suave. «Sabía que volverías a confiar en mí», le susurró al oído. Clara lo miró sin emoción. «Nunca me fui», respondió. Él lo interpretó como una señal de victoria. Se ubicó en la mesa principal, junto a otros empresarios, creyendo que el escenario aún le pertenecía. No sabía que, en cuestión de minutos, su mundo colapsaría. El maestro de ceremonias anunció el inicio de la presentación. Clara subió al escenario entre aplausos. Tomó el micrófono con naturalidad. «Gracias por acompañarnos esta noche. Esta casa, esta historia, ha sido parte de mi vida desde niña. Lo que voy a mostrarles hoy no es un producto. Es la verdad detrás de una etiqueta. Y quiero que lo escuchen con atención». En las primeras filas, Héctor frunció el ceño. No entendía. Algunos asistentes se miraron confundidos. Las luces bajaron lentamente. El silencio fue total. En las pantallas gigantes, el vídeo comenzó a correr. Las primeras imágenes parecían una retrospectiva de viajes, fotos en distintas ciudades, escenas de familias felices. Luego, comenzaron las anotaciones, cifras, lugares, nombres de mujeres. Una voz en off, no de Clara, sino de una locutora profesional, narraba cada historia brevemente, sin dramatismo, con claridad quirúrgica. Las imágenes del álbum, escaneadas, aparecían una tras otra. Héctor palideció. Intentó levantarse, pero Julián ya había cerrado las puertas. Nadie entraba, nadie salía. Los celulares grababan todo. Los testimonios comenzaron. Mujeres de diferentes países contaban, una tras otra, cómo fueron seducidas, manipuladas, traicionadas y despojadas por el mismo hombre. Sus rostros, algunas con lágrimas, otras con furia contenida, daban rostro al horror elegante que él había tejido durante años. La sala estaba en shock. Algunos asistentes no sabían si mirar a la pantalla o al hombre que compartía la mesa con ellos y que ahora parecía una estatua de sal. Héctor intentó hablar, pero el audio lo ahogaba. Era inútil. Clara no bajó del escenario. Lo observaba desde arriba, como la observó desde su pedestal tantos años. Cuando el vídeo terminó, la pantalla quedó en negro por unos segundos. Luego apareció una última frase, escrita con letras blancas. «Y si estás viendo esto, no fue una historia de amor. Fue una trampa, pero yo sobreviví». Los aplausos comenzaron de a poco, tímidos, y luego crecieron como una ola inevitable. Clara no sonrió. Solo respiró, profundo, como si su cuerpo por fin pudiera soltar el aire retenido durante años. En ese instante, 2 agentes de fiscalía ingresaron al salón, discretos pero firmes.
Se acercaron a Héctor, mostraron una orden y lo invitaron a salir. Él, en un intento desesperado, gritó: «Esto es una venganza, todo es falso». Nadie le creyó. La imagen ya estaba grabada en decenas de teléfonos. La caída había comenzado. Y sería pública, irreversible, devastadora. Clara bajó del escenario sin mirar atrás. Tomás la esperaba. Mercedes la abrazó por unos segundos. No hubo lágrimas. Había sido un juicio sin jueces. Y el veredicto estaba sellado. En la sala contigua, la transmisión seguía activa. Las redes explotaban. Clara se sentó frente a la cámara y, con voz firme, dijo: «Esta es mi historia. Pero no soy la única. Hoy tomé el control de mi voz. Y si estás ahí afuera, sintiéndote rota, recordá esto, no estás sola». El equipo técnico cortó la emisión. Silencio. No era la paz. Era la dignidad. La que Héctor le había robado. La que ella misma acababa de recuperar. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de enfrentar públicamente a quien te destruyó, aunque se te quebrara la voz? Vale más proteger tu imagen o recuperar tu verdad. La mañana siguiente amaneció con titulares en todos los portales digitales del país. La caída del esposo perfecto, desenmascarado en vivo, el hombre que engañó a mujeres ricas por décadas, la heredera que expuso al impostor. Clara despertó temprano, no por ansiedad, sino porque su cuerpo no lograba soltar del todo la tensión. Caminó descalza por la habitación del hotel, con la bata de algodón envolviéndola como un escudo. Abrió el portátil. Más de 1000 correos. Decenas de solicitudes de entrevistas. Cientos de mensajes de mujeres anónimas agradeciéndole. Pero aún no sonrió. Héctor pasó la noche en custodia. La fiscalía ya había iniciado una investigación preliminar. No por estafa, todavía, sino por falsificación de identidad, fraude documental y evasión fiscal. Las mujeres del grupo de víctimas comenzaron a ser citadas como testigos clave. Julián les había preparado todo con tiempo. Clara no dijo ni una palabra más desde el evento. No porque no tuviera que decir, sino porque su silencio ahora tenía peso. Por años, su voz fue decorativa. Hoy, su silencio era estratégico. En las redes sociales, se multiplicaban los fragmentos del vídeo. La frase final: «No fue una historia de amor. Fue una trampa. Pero yo sobreviví», se convirtió en tendencia. Algunas cuentas la usaban como lema. Otras compartían sus propias experiencias con hombres manipuladores. Nadie hablaba ya de Héctor como un seductor exitoso. Ahora era el símbolo de un sistema podrido, un producto de su tiempo. Clara no lo había destruido sola. Lo había exhibido frente a su propio reflejo. Y ese espejo lo había partido. Mientras tanto, Héctor intentaba contactar a algunos periodistas que aún le debían favores. Envió cartas, notas de voz, incluso grabó un vídeo casero en el que intentaba explicar que todo era un ataque orquestado por despecho. Pero nadie mordió el anzuelo. Su expresión, forzada y arrogante, contrastaba con los testimonios de las mujeres que aún lloraban frente a cámara. El peso de la evidencia era aplastante. Las cifras, los documentos, las firmas, los testimonios. No quedaba duda. Su historia se había convertido en su castigo. En una rueda de prensa improvisada, Héctor intentó hablar. Llevaba gafas oscuras y el traje mal abrochado. Su cabello, antes peinado con precisión, lucía despeinado. «Yo amé a Clara», dijo con voz seca. «Esto es una exageración mediática. No soy un criminal». La sala estalló en murmullos. Una periodista levantó la mano y le preguntó: «¿Puede explicar por qué aparece con 14 mujeres distintas en 10 países con firmas en documentos de transferencia de patrimonio?» Héctor no respondió. Su abogado lo interrumpió y la rueda de prensa terminó en caos. Clara, mientras tanto, se encontraba en una habitación tranquila con Mercedes, Tomás y Julián. Vieron la rueda de prensa en una pantalla silenciosa. No celebraron, no comentaron, solo se miraron con la certeza de que la dignidad no hace ruido cuando se recupera. Clara apagó la televisión, se levantó y pidió salir a caminar sola. Necesitaba procesar no lo que había hecho, sino lo que venía. La ira ya no la guiaba. Tampoco el miedo. Ahora era una mezcla de duelo, alivio y vacío. Había ganado, pero no estaba intacta. Tomás la alcanzó a mitad de camino, sin decir nada. Caminaron por el parque del hotel entre árboles altos y senderos de grava. «¿Estás bien?», preguntó al fin. «No lo sé», respondió Clara. «Creo que todavía no sé quién soy sin él en mi historia». Tomás la miró con calma. «Tienes todo el tiempo del mundo para averiguarlo». Ella se detuvo, lo miró y soltó. «Tú me ves como una víctima». Él negó con la cabeza.
Te veo como alguien que decidió no serlo. Esa frase bastó para que, por primera vez desde todo, Clara sonriera. Volvieron al hotel con una idea rondando en la cabeza de Clara. Algo que no tenía que ver con justicia, ni con venganza, ni con exposición. Algo que tenía que ver con reconstrucción, con reescribir su lugar en el mundo, con pasar de ser la mujer que lo desenmascaró a simplemente ser Clara. Ella sabía que el nombre Héctor Martínez seguiría en boca de todos por un tiempo, pero también sabía que, tarde o temprano, el foco cambiaría, y cuando eso pasara, debía tener algo propio, algo que no tuviera su nombre, su sombra, ni su historia. Mercedes la esperaba con un dossier sobre un nuevo proyecto, Julián con un borrador de demanda colectiva, Tomás con un billete de avión en el bolsillo. Pero Clara pidió unas horas más. Se encerró en su habitación y abrió el álbum por última vez. Lo recorrió página por página, no con rabia, sino con distancia. Ya no dolía como antes. Ya no pesaba igual. Lo cerró, lo dejó sobre la cama, y anotó en su libreta de puño y letra: la siguiente página la escribo yo. Sin mentiras, sin él, sin miedo. Las invitaciones a entrevistas no cesaban. Medios de todos los países querían tener la exclusiva con la mujer que había puesto de rodillas a un estafador sentimental internacional. Clara, sin embargo, eligió con cuidado. Rechazó los programas de espectáculo y prefirió hablar en espacios donde pudiera profundizar, no vender morbo. En una de esas entrevistas, con una periodista argentina, dijo algo que se volvió viral: no gané, me liberé, y eso es más que suficiente. Desde ese momento, su historia dejó de ser un escándalo y comenzó a inspirar. La propuesta de Julián sobre fundar una organización tomó forma más rápido de lo que Clara esperaba. La llamaron Fundación Voz Propia, un espacio para asesorar legal y emocionalmente a mujeres que habían sufrido violencia patrimonial, manipulación emocional o engaños sentimentales con consecuencias financieras. Mercedes, con su habitual eficacia, ayudó a estructurar los vínculos estratégicos con bancos, psicólogos y abogados. Tomás, por su parte, se encargó de desarrollar una plataforma digital segura para recibir denuncias confidenciales. En la inauguración oficial, Clara no llevó vestido de gala. Eligió un traje beige de lino, sobrio, con una blusa marfil sin adornos. En lugar de maquillaje fuerte, usó apenas un bálsamo y perfume suave. Su imagen no era de víctima ni de celebridad. Era la de una mujer que había atravesado el fuego y había salido caminando. Frente a una sala llena de mujeres con historias distintas pero cicatrices parecidas, Clara habló sin papeles. Con voz clara, sin temblores. Durante años, me dijeron que debía ser la esposa perfecta. Hoy elijo ser imperfecta, pero libre. El aplauso fue largo, sincero, sin protocolos. Clara bajó del escenario, abrazó a varias de las mujeres que la esperaban y se permitió por primera vez llorar frente a ellas. No de dolor, de alivio, de reparación. Esa noche no hubo brindis con champán, sino café con bizcochos y conversaciones lentas entre desconocidas que, de pronto, no se sentían tan solas. Cada testimonio que escuchaba le daba más sentido a todo lo vivido. Ya no necesitaba entender por qué le había pasado lo que le pasó. Necesitaba usarlo, transformarlo. Tomás la observaba desde el fondo de la sala. No intervino, no se acercó enseguida. Sabía que ese era su momento. Pero cuando Clara salió al jardín para tomar aire, él se acercó con una sonrisa suave. ¿Cómo te sientes? Ella respiró profundo antes de responder. Cansada, pero más yo que nunca. Él asintió, sin decir más. Se quedaron allí, sentados en un banco de piedra bajo una higuera, escuchando el sonido lejano de las voces. No hacía falta planear el futuro. El presente era suficiente. Esa noche, al volver al hotel, Clara encontró sobre su cama un sobre con 2 billetes de avión. Eran para Burdeos, al sur de Francia. Tomás había hecho una reserva para visitar una finca vinícola ecológica que estaba en venta. No es una propuesta de negocios. Es una invitación a respirar otro aire, decía la nota. Clara la leyó varias veces antes de sonreír. No respondió de inmediato. Se acostó, dejó el sobre en la mesa de noche y cerró los ojos sabiendo que tenía una elección por primera vez en mucho tiempo. Al día siguiente, llamó a Mercedes y le propuso delegar parte de la dirección de la vinícola familiar. Confío en ti, mamá, pero necesito irme. No para escapar, sino para renacer. Mercedes no discutió. Te lo mereces, Clara. Y si en ese nuevo aire respiras amor, no lo temas. El amor no es el problema. Es el disfraz lo que lastima. Clara colgó emocionada. Tomó su móvil,
Marcó a Tomás y solo dijo, acepto. Vamos. No hubo palabras floridas. Solo verdad. Clara ya no necesitaba guiones. Antes de partir, visitó por última vez su antigua casa. Entró sola. Recorrió las habitaciones con la serenidad de quien cierra una historia. Ya no sentía rencor, ni nostalgia. Solo una distancia saludable. Subió al despacho de Héctor, vacío y polvoriento, y colocó sobre el escritorio una caja con el álbum cerrado dentro. Encima, una nota escrita a mano. Esto no me define. Esto me despertó. Salió sin mirar atrás. El portazo no sonó fuerte. Sonó justo. El avión despegó al atardecer. Clara miró por la ventana en silencio. No hablaban mucho, pero Tomás le sostenía la mano con suavidad. Él no le prometía eternidades. Solo espacio para ser. Cuando el cielo comenzó a teñirse de naranja, ella apoyó la cabeza en su hombro. Sintió por primera vez que el viaje no era una fuga. Era un comienzo. Ya no era la mujer traicionada, ni la heredera perfecta, ni la esposa humillada. Era Clara, sin apellidos, sin etiquetas, sin álbumes ocultos. Esa noche, al llegar al pequeño hotel rural donde pasarían los primeros días, Clara caminó sola por los viñedos. La tierra húmeda bajo sus pies, el aire limpio, el silencio natural. Todo era nuevo, pero también familiar. En su bolso, ya no llevaba documentos, ni pruebas, ni miedo. Llevaba una libreta en blanco. Y por primera vez en años, sintió el deseo profundo de escribir. No para contar lo que le habían hecho, sino para empezar a contar lo que ella estaba por hacer. El sol apenas empezaba a despuntar cuando Clara salió del pequeño bungalow en el que se hospedaban. Llevaba una manta sobre los hombros y una caja de madera entre los brazos. El aire era fresco, y la niebla cubría las hileras de vid como un secreto a medio revelar. Caminó en silencio hasta el claro del jardín donde la noche anterior había cenado con Tomás bajo las estrellas. No dijo a dónde iba. No hizo anuncios. Aquella despedida era suya y de nadie más. Había cosas que no se comparten, aunque se vivan rodeados de amor. Al llegar al lugar, colocó la caja en el suelo, junto a una pequeña fogata que había preparado la noche anterior. Dentro de la caja, envuelto en una tela bordada por su abuela, estaba el álbum. Aquel objeto que había cambiado el rumbo de su vida, que la había arrancado de su zona de confort y la había lanzado al abismo. No lo miró con odio. Ya no lo necesitaba. Lo sostuvo entre las manos, lo abrió una última vez y dejó que las páginas se deslizaran solas, como quien hojea un libro que ya no duele. Cada imagen que caía le recordaba una mentira. Una versión de Héctor que no existía. Un nosotros que nunca fue real. Pero también le recordaban quién fue ella en cada etapa. La Clara que callaba, la que justificaba, la que dudaba, la que resistía, la que despertó. Cerrar el álbum no fue un gesto simbólico. Fue un acto vital, como cerrar una herida ya cicatrizada. Arrojó el libro al fuego con manos firmes. Las llamas tardaron unos segundos en consumir la tapa de cuero, pero cuando lo hicieron, el calor fue inmediato. El fuego crepitó como si reconociera la importancia de lo que estaba consumiendo. Clara se sentó en una piedra cercana, observando cómo las páginas se retorcían y ennegrecían. Pensó en todas las mujeres que alguna vez amaron a Héctor creyendo en promesas. Pensó en las que no pudieron denunciar, en las que no sobrevivieron emocionalmente, en las que aún no saben que no fue culpa suya. Y en ese silencio íntimo, les prometió algo sin palabras, que su historia no se olvidaría, que su voz seguiría diciendo lo que tantas callaron. Tomás llegó unos minutos después, con 2 tazas de café humeante en las manos. No dijo nada al ver el fuego. Se sentó a su lado, le entregó la taza, y juntos observaron cómo las últimas brasas terminaban de tragar la tinta. ¿Era necesario?, preguntó él en voz baja. Clara asintió. No para olvidarlo, para soltarlo. Tomás no insistió. Entendía que no todas las cicatrices piden explicaciones. Algunas solo necesitan ser reconocidas y luego liberadas. Bebieron en silencio, como 2 almas que comparten la misma fogata sin invadirse. El día avanzó sin premuras. Clara ayudó en la cocina del hotel. Habló con una enóloga local sobre procesos de fermentación natural. Caminó entre hileras de parras jóvenes que apenas comenzaban a brotar. Por primera vez en años, no sintió prisa. Su agenda ya no era dictada por reuniones, apariencias o expectativas familiares. El ritmo lo marcaba su propia respiración. Y eso era todo lo que necesitaba. Mercedes le escribió un mensaje breve. Te siento en paz. Gracias por haberte elegido. Clara lo leyó con los ojos llenos de gratitud. Esa noche, sentados frente a una chimenea de piedra, Tomás sacó una libreta.
Hay algo que quiero proponerte, dijo. No es matrimonio. Es algo más práctico. Clara levantó una ceja, divertida. Él abrió la libreta y le mostró un plan. La idea de una vinícola boutique, ecológica, manejada por mujeres. Podríamos llamarla Raíz Nueva, propuso. Clara lo miró en silencio, conmovida. No por el proyecto, sino por la forma en que él le abría espacio sin invadir su camino. No respondió de inmediato. Cerró la libreta, la abrazó contra su pecho y sonrió. Aquella noche soñó con uvas gigantes cayendo del cielo, pero no le preocupó. Despertó con el sonido de la lluvia suave golpeando el techo de madera y con la sensación de que algo estaba creciendo dentro de ella. No era amor, o no solo. Era deseo de construir, de imaginarse sin miedo, de habitar una vida sin vigilancia, sin manipulación, sin disfraces. Se vistió sin apuro, preparó té para los dos y escribió en su libreta nueva: hoy no tengo miedo de comenzar sin garantías. Eso era lo más valiente que podía decirse a sí misma. Días después, regresaron brevemente a España para organizar los papeles legales. Clara dejó instrucciones claras para que Voz Propia siguiera funcionando sin su presencia directa. Mercedes aceptó con naturalidad. No tienes que estar para que las cosas sigan bien. Tu fuerza no necesita controlarlo todo. Clara sintió que por fin la veía como mujer, no como hija. Fue un momento breve, pero crucial. Porque también cerrar vínculos sin dolor es una forma de avanzar. A veces, la libertad es tan simple como no sentirse culpable por soltar. Volvieron a Francia, no como exiliados, sino como sembradores. La finca tenía muros antiguos, tierra fértil y un almacén pequeño donde comenzaron a imaginar el primer embotellado. Clara no sabía si vivirían allí para siempre, ni si el proyecto sería un éxito. Pero sí sabía que, por primera vez, lo que construía no tenía raíces podridas. Todo era limpio. Todo era elegido. Nadie le había impuesto esa vida. La había seleccionado con los ojos bien abiertos, con el corazón aún cicatrizando, pero disponible. Una tarde, Clara encontró una foto antigua suya con Héctor en un viejo artículo de prensa. La rompió en dos sin drama. No con rabia, con certeza. No necesitaba negar su pasado, solo dejar de cargarlo. Guardó el fragmento donde ella sonreía y arrojó el otro al viento. Aquel gesto, insignificante para cualquiera, fue su verdadero acto de renacimiento. No todo lo que se quema deja cenizas. A veces, deja espacio. En su nueva libreta, escribió en la última página: yo no soy la historia que me rompió. Soy la mujer que decidió no terminar ahí. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.